Soy Luis Edith Martínez, docente del plantel Acámbaro. Te doy la bienvenida a este curso propedéutico. Esperemos que al final estés preparado para tu examen de admisión y puedas unirte a la familia CONALEP. Antes de iniciar, necesito hacerte dos recomendaciones. La primera, no utilices calculadora. Tienes que practicar porque el día de tu examen de admisión no se te permitirá el uso de ella. La segunda, toma nota, sobre todo de tus dudas. Al final de cada sesión recibirás un link en el cual podrás preguntar tus dudas y un docente se encargará de resolverlas. En esta sesión veremos la parte de aritmética. Ahora sí, estamos listos para iniciar. Acompáñenme. Vamos a recordar ahora cómo funcionan las fracciones. Tengo aquí 3/5, donde el 3 indica el numerador, el 5 indica el denominador. Un ejemplo de esto, tengo aquí 5 estrellas y solamente tengo marcadas 3, que es lo equivalente a tomar 3 de algo de lo cual tengo 5. Vamos a buscar ahora simplificar fracciones. Tengo 6/4. Necesito un número que divida a ambos elementos. En este caso va a ser el 2. 6 entre 2 es 3 y 4 entre 2 es 2. Resulta 3/2, que es una fracción equivalente a 6/4. Vamos a revisar las fracciones equivalentes. Tengo un par de fracciones que tenemos que simplificar, es decir, llevarlas a una expresión más sencilla. Vamos a iniciar con el 8/12. 8/12 es una expresión de números pares. Podemos ver que el numerador y el denominador son números pares. Eso me indica que ambos puedo dividirlos entre 2. Recuerden que para simplificar una fracción necesito un número que divida a ambos elementos de la fracción. Entonces, aquí vamos a dividir 8/12 cada uno de los elementos entre 2. 8 entre 2 me da 4 y 12 entre 2 me da 6. Acabo de encontrar una fracción equivalente a 8/12, pero más sencilla o más simple. Podemos ver aquí que 4/6 sigue teniendo elementos pares. Significa que se puede volver a dividir entre 2. Entonces vamos a hacer de nuevo la división. Mismo proceso. 4 entre 2 es 2 y 6 entre 2 es 3. Acabo de encontrar otra fracción equivalente a 8/12 y a 4/6. Es decir, las tres fracciones que tengo ahí son equivalentes, pero 2/3 es la fracción más sencilla que puedo encontrar. En este caso vemos que 2/3 ya no lo puedo simplificar porque no puedo encontrar un número aparte del 1 que divida al 2 y también divida al 3. Entonces, 2/3 es la fracción equivalente más pequeña que puedo encontrar de 8/12. Vamos a hacer lo mismo con 9/27. Vemos que esta fracción no es de números pares, pero puedo ver que 9 y 27 son múltiplos de 3. Entonces, voy a dividir entre 3. 9 entre 3 es 3 y 27 entre 3 es 9. Y ya tengo una fracción equivalente de 9/27. Nos pasa lo mismo que en la anterior. Puedo ver que 3/9 puedo dividirlo todavía de nuevo entre 3. Entonces voy a repetir el proceso. 3 entre 3 es 1 y 9 entre 3 es 3. De nuevo vemos que 1 y 3 ya no se pueden dividir entre un mismo número, por lo tanto ya tengo la fracción equivalente más pequeña de 9/27 y de 3/9. Tengo 3 fracciones equivalentes en cada uno de los casos. Es decir, 9/27 es una fracción equivalente de 3/9 y también de 1/3. Lo mismo con la primera que hicimos, 8/12 es una fracción equivalente a 4/6 y también a 2/3. Aquí lo hicimos 2 veces y lo hicimos con el mismo número, pero no necesariamente pasa así. Puede ser que la primera vez divida entre 2 y la siguiente divida entre 3. Y si hay una siguiente, a lo mejor divido entre 5 o entre 7.
Generalmente dividimos entre números primos, aunque no siempre es así. También puede ser que desde el inicio veamos que voy a tener que repetir los pasos si lo quiero hacer en una sola vez. Aquí, por ejemplo, en la primera dividimos entre 2 y entre 2. ¿Qué tal si desde la primera vez divido entre 4? Entonces, ahora lo voy a hacer con otro color. Voy a dividir entre 4. La primera fracción, 8 entre 4 es 2 y 12 entre 4 es 3. Y podemos ver que en un solo paso llegué a los 2/3. Lo mismo con la otra. 9/27, dividí entre 3 y entre 3. Entonces puedo dividir entre 9. 9 entre 9 es 1 y 27 entre 9 es 3. Y acabo de llegar de nuevo en un solo paso a 1/3, que es la fracción equivalente más pequeña que puedo encontrar. Vamos a realizar un par de operaciones de fracciones, sumas, con mismo denominador. Entonces, en el caso de donde tenemos el mismo denominador, es decir, que los numeritos de abajo son los mismos, estos dos, el denominador pasa exactamente igual. Entonces, este numerito va a pasar igual hacia el otro lado. Voy a poner aquí la línea de la fracción y significa que ese 5 va a pasar aquí abajo. No voy a cambiar nada. El 5 va a pasar tal cual. Y en el caso de los numeradores, como tengo mismo denominador, van a pasar tal cual al otro. Este 2 va a pasar aquí. El signo que yo tenga aquí lo voy a pasar exactamente igual. Si es un más, pongo el más. Si es un menos, pongo el menos. Y el 6 también pasa tal cual. Ya que los pasé, simplemente hago la operación. En la parte de arriba tengo una suma, 2 más 6 es 8 y el 5 de abajo. Y entonces tengo, ese 5 salió muy feo, tengo 8 quintos. Es el resultado de la suma de 2 quintos más 6 quintos. ¿Sí? Vamos a hacer otro. Tengo 5 cuartos más 4 cuartos, más 8 cuartos, perdón. Y mismo denominador. Entonces, el denominador va a pasar igual. El 5 y el 8 van a pasar acá. Recuerden que el signo que yo tenga aquí es el que pasa en la parte de arriba. 5 más 8 son 13. 4. Y ya tengo 13 cuartos. Aquí revisamos si podemos simplificar las fracciones. 8 quintos, no puedo encontrar un número que pueda dividir a ambos, y 13 cuartos tampoco. Entonces, esos son los resultados de mis sumas de fracciones con mismo denominador. Cuando tengo una suma o resta donde mis fracciones tienen diferente denominador, el procedimiento es un poco diferente, pero no es complicado. ¿Qué vamos a hacer? Primero, los denominadores los vamos a multiplicar. Se multiplican estos dos y se ponen acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, entonces, en este caso, voy a poner con rojo, 5 por 7 son 35 y lo vamos a poner más adelante. Pongo la línea de mi fracción y el resultado de la multiplicación de 5 por 7 lo pongo en la parte de abajo. Listo. Y ahora, para la parte del numerador, tengo que multiplicar 2 por 7 y lo voy a poner acá arriba. Entonces, yo lo voy a dejar con ese color. 2 por 7 son 14. Queda ahí. De nuevo, el signo que yo tenga aquí se va a
la parte de arriba más, y ahora lo que voy a hacer es multiplicar cruzado en el otro. 5 por 6 y se va a poner hasta acá. 5 por 6 son 30 y ya tengo 14 más 30 sobre 35. Ya para terminar solamente hago la operación de la parte de arriba. 14 más 30 son 44 sobre 35. Y tendría que buscar si tengo un número que divida tanto al 44 como al 35. En este caso tenemos que 44 es 11 por 4 y 35 es 5 por 7, entonces no tengo manera de simplificarlo. Este es el resultado de mi suma de fracciones con diferente denominador. Vamos a hacer el siguiente, ahora es una resta. Ya no voy a hacer todas las líneas, solamente voy a mostrar cómo las hacemos. Vamos a multiplicar 8 por 7 y se va a poner abajo. Y después 3 por 7 y 8 por 5. Entonces, hacemos la operación, ponemos la línea, 8 por 7 son 56 y multiplicamos 3 por 7 son 21. Recuerden que el signo que tengo aquí es el que voy a poner arriba. Pongo el menos y 8 por 5 son 40. Y 21 menos 40 son menos 19 sobre 56. Y ya tengo ahí mi resultado de la resta de fracciones. Solo reescribí el 56. Revisamos nuevamente si el 19 y el 56 tienen un número que se pueda dividir entre ambos y no se puede. Entonces ese es mi resultado para la resta de fracciones con diferente denominador. Vamos ahora con la multiplicación. Quiero que vean que aquí tengo la misma pareja de fracciones multiplicándose, solo con una expresión diferente. Tengo 3 cuartos, tengo un puntito en el centro y 5 sextos. Ese puntito indica multiplicación. Y tengo la siguiente expresión, es exactamente lo mismo, pero ahora tienen paréntesis. Y entre los paréntesis no hay signo. Significa también pues, una multiplicación. Estamos acostumbrados a verlo de otra manera también. Es decir, estamos acostumbrados a verlo 3 cuartos por 5 sextos. No es que eso no esté correcto, pero como poco a poco vamos a ir trabajando mucho las variables y la variable más común es la x, entonces vamos a tener que ir acostumbrándonos a no utilizar el signo de la multiplicación que hemos utilizado la mayoría del tiempo. Entonces nos vamos a acostumbrar a utilizar el punto. El punto tiene que estar en el centro como símbolo de multiplicación o los paréntesis también como signo de multiplicación. Bien, hacer la multiplicación de fracciones es muy sencillo porque se hacen directas. Los numeradores se multiplican con los numeradores y los denominadores con los denominadores. Entonces vamos a hacer esa operación. 3 por 5 son 15 y 4 por 6 son 24. Ya que tengo 15 24avos, tengo que revisar si esa fracción se puede simplificar. 15 es 3 por 5 y 24 es 6 por 4, pero también es 3 por 8. Entonces significa que ambos se pueden dividir entre 3. Entonces hago la simplificación. 15 entre 3 es 5 y 24 entre 3 es 8. 5 y 8
ya no se pueden simplificar. Entonces 5/8 sería el resultado de la multiplicación de 3/4 por 5/6. La siguiente, como es la misma, vamos a llegar al mismo resultado, entonces ya no lo hacemos. Y nos vamos a ir ahora con la división. La división es muy parecida, también es muy sencilla. Tengo la misma expresión, quiero que vean que tanto esta como esta expresión son lo mismo, solo representados de manera diferente. 2/5 con el símbolo de la división entre 3/8 es lo mismo que ponerlos como una fracción compuesta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Una manera muy simple de hacer estas divisiones es hacer el proceso de zigzag, es decir, empezando con este de arriba, voy a multiplicar 2 por 8 y lo voy a poner en la parte de arriba, que en este caso son 16. Pongo el símbolo para la fracción y ahora lo que voy a hacer es multiplicar los otros 5 por 3 y lo voy a poner en la parte de abajo. Como voy mezclando con el de arriba y con el de abajo, por eso le llamamos que es en zigzag. Y 5 por 3 son 15. Revisamos si 16/15 se puede simplificar. 16 es 8 por 2 y 15 es 5 por 3. No podemos simplificar esto y entonces este sería mi resultado. Para el caso de la parte de abajo, podríamos reacomodarlo como lo pusimos ahorita. Esto, si nos encontramos con eso, una forma sencilla de hacerlo es haciendo este proceso. Pero también tenemos otra expresión que utilizamos que le llamamos la ley de la herradura. Cuando tenemos fracciones compuestas o una fracción sobre otra fracción, lo que hacemos es aplicar la ley de la herradura, que me dice que vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Y lo que hacemos es multiplicamos los extremos y se ponen en la parte de arriba de la fracción resultante, multiplicamos los del centro y quedan en la parte de abajo de la fracción resultante. Entonces, en este caso, 2 por 8 serían 16, se ponen en la parte de arriba y después multiplicamos 5 por 3 y se ponen en la parte de abajo y es 15. Quiero que vean que llegamos exactamente al mismo resultado. Comenzamos con las proporciones, ejemplos de proporciones, y necesitamos primero identificar cuándo es una proporción directa. Entonces, si yo tengo dos variables en una situación o en un problema, necesito identificar cómo se comportan. Si una aumenta y la otra también aumenta, entonces es una proporción directa. Si una disminuye y la otra también disminuye, sigue siendo proporción directa. Si una aumenta y la otra disminuye, ya no es proporción directa. Entonces, ambas tienen que ir, ambas hacia arriba o ambas hacia abajo, ¿sí? Tenemos un ejemplo aquí. Dice, un coche necesita 2 litros de gasolina para recorrer 50 kilómetros. ¿Cuántos litros de gasolina necesita para recorrer 90 kilómetros? Y aquí lo único que necesitamos ver, si voy a recorrer 50 kilómetros, necesito cierta cantidad de gasolina. Si voy a recorrer más kilómetros de los que acabo de mencionar, ¿qué es lo que pasa? ¿Necesito más o menos gasolina? Como voy a recorrer más distancia, eso indica que necesito más gasolina. Entonces, si una aumenta, la otra también tiene que aumentar. Ahí es donde identificamos que es una proporción directa. Entonces, vamos a resolver este problema. Hay ocasiones en las que al momento de que estoy leyendo el problema, prácticamente ya me sé el resultado. Pero vamos a ver de manera escrita cómo tendríamos que hacerlo, cómo analizamos ese ejercicio. Lo que es importante es que aprendamos a extraer datos. Entonces, yo aquí tengo varios datos. Quiero que vean cuál. Los litros de gasolina que utilizo por la cantidad de distancia que recorro. Pero además tengo un tercer dato, lo que quiero recorrer. ¿Qué me falta? El otro dato de la gasolina, lo que voy a gastar. Vamos a acomodar esto en varias columnas. Es la manera más sencilla de utilizar
la regla de 3 con la cuestión de las proporciones directas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una tablita, aunque no voy a poner la tabla, pero voy a hacer una tablita. De este lado voy a poner los litros que voy a utilizar o los datos de los litros. Y del otro lado voy a poner los kilómetros. Vamos a poner con verde. Entonces dice que por cada 2 litros de gasolina yo recorro 50 kilómetros. Lo que estoy haciendo es acomodando donde tengo datos completos. Es decir, ese par de datos me dan una explicación completa. Necesito saber el otro dato a qué corresponde. Y tengo aquí que el otro dato son kilómetros. ¿En qué columna va? En la columna de los kilómetros. Entonces significa que lo voy a poner de este lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner los 90 kilómetros debajo del dato de los kilómetros que ya tengo. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Saber cuántos litros de gasolina voy a necesitar. Lo que hacemos comúnmente es poner una X. Y de ahí ya podemos realizar el proceso. En este caso tendríamos que hacer un despeje. Cuando nosotros acomodamos esta tablita, hay una manera muy simple de hacerlo. Y entonces lo único que tengo que hacer es ver en cruzado cuáles datos son los que sí tengo. Entonces, por ejemplo, lo voy a marcar. Esto lo estoy viendo cruzado, si lo ven ustedes también. Estos tengo el 50, pero el otro dato no lo tengo. Ahora voy con los otros dos. Estos dos datos en cruzados sí los tengo. Entonces, estos son los que me importan en este momento. Cuando tengo proporción directa, los datos que son cruzados los voy a multiplicar. Entonces, en este caso, este y este se multiplican. Y lo que yo obtenga de resultado, lo voy a dividir entre el otro dato. A ver si se entiende que es una división. Y entonces es precisamente el proceso que tengo que hacer. Ya que tengo esta parte, ya que identifiqué mis datos y ya que tengo lo que voy a hacer, pues entonces voy a poner acá en la parte de abajo, lo voy a poner con rojo, X son los litros de gasolina que voy a utilizar. ¿Qué tengo que hacer? Esto es el 2 lo voy a multiplicar por 90 y cuando termine esa multiplicación, lo que me salga lo voy a dividir entre 50. Recordemos que cuando tenemos varias operaciones así, primero se hace lo de la parte de arriba. Entonces, 2 por 90 son 180 entre 50. Y 180 entre 50 son 3.6. ¿Qué es lo que acabo de encontrar? La cantidad de litros de gasolina que necesito. Entonces, para recorrer 90 kilómetros necesito 3.6 litros de gasolina. Algo muy importante es que cuando me están dando un problema escrito, yo no puedo regresar solamente un dato. Es decir, no puedo decir mi resultado es 3.6. Porque a mí me entregaron una situación. ¿Cuál es? Pues que quiero saber cuántos litros de gasolina voy a necesitar. Entonces, si a mí me entregan un problema, nosotros tenemos que regresar una oración. Entonces, ¿cuánto necesito? 3.6 litros de gasolina. Y ese es mi resultado. Veamos un ejemplo de proporción inversa. Como ya comentamos, en la proporción inversa, las dos variables que están involucradas se manejan de manera diferente. Si una aumenta, la otra disminuye. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Voy a leer el ejercicio. En una casa, 4 pintores se tardaron 3 horas en pintar una habitación. ¿Cuánto se tardarían 2 pintores en pintar dicha habitación? Aquí vamos a ver que tengo que si yo utilizo 4 pintores, se van a tardar
3 horas. Ya tengo un dato que me dice más o menos cuánto se tarda. Pero lo que yo quiero saber es cuánto se van a tardar 2 pintores. Aquí podemos utilizar el entendimiento que tenemos de los problemas. Si yo pongo 4 pintores, ahora sí que como dicen 4 manos, van a pintar cada quien un pedacito y van a terminar en cierta cantidad de tiempo. Pero si yo pongo menos personas, se van a tardar más. ¿Por qué? Porque cada una de esas personas, que son menos, el trabajo que ellos habrían hecho se va a pasar a los otros, a los que sí están trabajando. Entonces, si yo pongo menos personas a hacer cierto trabajo, se van a tardar más que lo que se tardarían más personas haciendo ese trabajo. Espero que se entienda y no los haya enredado mucho. Entonces vamos a hacer el mismo acomodo como lo hacíamos con la proporción directa. Tengo aquí, voy a poner los pintores. Tengo los pintores y del otro lado voy a poner el tiempo. Claramente este tiempo es en horas. Y entonces vamos con nuestros datos. Yo tengo como datos que 4 pintores se tardan 3 horas. Que estoy utilizando precisamente estos datos que ya habíamos mencionado. Mi tercer dato es de los pintores. ¿En qué columna va? Pues precisamente en esta. Entonces voy a poner a los pintores, que aquí son 2. Ya mencionamos que si reduzco la cantidad de pintores, se van a tardar más. Entonces, lo que necesito saber es cuánto tiempo se van a tardar. En la proporción inversa, lo único que cambia es cómo hacemos la operación, porque ahora lo que vamos a hacer es que en lugar de buscar cuáles están cruzados, vamos a buscar en el mismo renglón cuáles puedo utilizar. Y aquí, por ejemplo, estos 2 están en el mismo renglón. Esos son los que ahora vamos a multiplicar. Y ahora el que está cruzado, en este caso es con ese 2, es lo que voy a dividir. Es decir, primero, lo que voy a hacer primero es lo que esté sobre el mismo renglón se multiplica. Y lo que resulte de esa multiplicación con el otro se divide. Y lo que voy a hacer ahora es, aquí en la parte de abajo, vamos a hacer la operación. Esa X va a ser igual a, ¿qué dijimos que vamos a multiplicar? 4 por 3. Y cuando termine eso, lo divido entre 2. 4 por 3 es 12 entre 2 y eso es igual a 6. ¿Qué significa? Lo voy a poner más acá. Que 2 pintores se van a tardar 6 horas. Y ahí tengo el resultado de mi proporción inversa. Como había comentado, hay ocasiones en que en el mismo problema se alcanza a distinguir cuál es mi resultado. Aquí yo tengo que 4 pintores se tardan 3 horas. Si yo reduzco a la mitad la cantidad de personas que van a pintar, pues entonces el tiempo se va a duplicar. Significa que si yo le pongo la mitad de pintores, pues se van a tardar el doble de lo que se tardaban. Como puse la mitad, ahora se tardan 6 horas. No siempre es tan práctico ver cuánto es lo que se tardan. Muchas veces sí es necesario hacer la operación así como lo estamos haciendo para que ustedes puedan realizar o encontrar el resultado. ¿Qué te pareció? Espero que todos los temas hayan quedado claros. Y si quedaron dudas, recuerda que al final de la sesión te darán un enlace para que envíes tus preguntas. Hasta luego.